Buenos días, bienvenido a este vídeo de la asignatura Complejidad y Computabilidad del grado de Ingeniería Informática de la UNED. En este vídeo vamos a tratar el siguiente tema sobre el lenguaje de diagonalización. El lenguaje de diagonalización ND no es un lenguaje recursivamente numerable. Vamos a ver si esta afirmación es verdadera o es falsa. Antes de proceder, vamos a ver algunas definiciones previas. Estas son las siguientes. ¿Qué es un lenguaje? Un lenguaje es el conjunto de cadenas seleccionadas de un determinado alfabeto. No tiene por qué ser todas las cadenas que se pueden formar con el alfabeto, simplemente un conjunto de ellas. ¿Qué es la codificación de una máquina de Turing? La codificación de una máquina de Turing es la descripción de la máquina de Turing en dicho lenguaje. Pongámoslo de otra forma. Si tenemos, por ejemplo, el lenguaje natural, con el lenguaje natural podemos describir de forma completa, inequívoca, la máquina de Turing, de forma que esa descripción podemos construir la máquina de Turing. Esa misma descripción la podemos hacer con otros tipos de lenguaje, por ejemplo, el lenguaje binario, de forma que una cadena binaria describa completamente a la máquina de Turing. La siguiente pregunta es, ¿qué es un lenguaje recursivamente numerable? Lenguaje recursivamente enumerable es el conjunto de lenguajes que puede reconocer una máquina de Turing. O dicho de otra forma, es el conjunto de lenguajes que son computables. Vamos a pasar ahora a la definición del lenguaje de diagonalización para realizar la demostración. Para ello tenemos que el lenguaje de diagonalización está formado por todas aquellas cadenas omega, tal que las cadenas omega sub i no pertenecen al lenguaje que acepta cierta máquina M sub i, con la particularidad de que M sub i es la máquina de Turing que se utiliza para codificar la cadena omega sub i, o dicho de otra forma, omega sub i es la codificación de la máquina de Turing. Para hacer la demostración vamos a recorrer los dos pasos. Vamos a ir primero al primer paso y hacer la suposición de qué pasa si omega pertenece al lenguaje de diagonalización. Si pertenece al lenguaje de diagonalización, entonces existe una máquina que es capaz de aceptar esa cadena. ¿Qué pasa si particularizamos esa cadena a la cadena que describe la máquina? Pues entonces tenemos que esa cadena que describe la máquina pertenece al lenguaje que puede aceptar esa máquina, con lo cual llegamos a la contradicción entre la definición que habíamos tomado. Esto no puede ser cierto. Vamos a tomar el siguiente camino. ¿Qué pasa si omega no pertenece al lenguaje de diagonalización? Es decir, omega no pertenece a las cadenas que no son capaces de reconocer una máquina de Turing, entonces sí es capaz de reconocerla, con lo cual luego existe una máquina de Turing que es capaz de reconocer tal cadena, y de la misma forma llegamos a una contradicción, con lo cual en ambos casos tenemos que no es posible. En el primer caso se llega a una contradicción y en el segundo caso también se llega a la contradicción. Con ello queda demostrado que este lenguaje no existe. Vamos a hacer esta misma demostración de otra forma distinta. Para ello necesitamos, al igual que en este caso, un conjunto de definiciones previas. Estos conceptos previos son ¿qué es un lenguaje recursivo? El lenguaje recursivo es el lenguaje que es reconocido por una máquina de Turing que siempre se para. Es decir, a una máquina de Turing le damos una cadena y la máquina de Turing nos va a decir si esta cadena pertenece al lenguaje o no, pero siempre se va a parar. También se conocen se llaman como los lenguajes decidibles. ¿Qué es el lenguaje universal? El lenguaje universal está formado por un par, M, omega, de forma que M es una máquina de Turing y omega es una cadena, y esta máquina de Turing acepta dicha cadena. Ahora necesitamos algunos hechos que son verdaderos. El primer hecho, el lenguaje universal LU es recursivamente numerable. Y el lenguaje universal LU no es recursivo. Volvamos a la definición del lenguaje universal. Tenemos que si particularizamos, tenemos de
M sub i, utilizamos M sub i para obtener la cadena que lo describe. Con lo cual, si tenemos este caso particular del lenguaje universal, resulta que este es el complementario del lenguaje de diagonalización que definimos anteriormente. Es el conjunto de cadenas que describen una máquina de Turing y que el lenguaje las acepta. Con lo cual, vamos a volver al paso siguiente para continuar con la demostración. Si tenemos un lenguaje que es recursivo, vamos a describirlo mejor. Tenemos el conjunto de lenguajes que son recursivos, que es este grupo. Tenemos el conjunto que son los lenguajes recursivos enumerables, que es un conjunto más grande. Esto no intersecta. El conjunto que son lenguajes recursivos enumerables. Y fuera tenemos el lenguaje que no son recursivamente enumerables. Si calculamos el complementario de un lenguaje que es recursivo enumerable, o bien es recursivo o bien no es recursivo enumerable. Si no es recursivo, tenemos que el complementario es el lenguaje no recursivo enumerable. Y eso es exactamente lo que nos dice. Los hechos, el lenguaje universal, L1 es recursivo y en el caso que nos interesa, el lenguaje complementario del lenguaje de diagonalización no es recursivo. Con lo cual su complementario, el complementario de un lenguaje es el propio lenguaje, de forma que el complementario del lenguaje de diagonalización no es recursivo enumerable, que es exactamente lo que queríamos demostrar. Por ello, tenemos la consecuencia de que el lenguaje de diagonalización no es recursivo enumerable. Por ello, vamos a hacer un pequeño resumen de los pasos que hemos hecho. Hemos hecho la demostración, primero, utilizando su definición, y la segunda demostración, hemos utilizado las propiedades de pertenencia de un lenguaje. De esta forma quedó demostrado. Finalmente, simplemente concluir que el lenguaje de diagonalización tiene su uso principalmente para demostrar que otros tipos de lenguaje no son recursivamente enumerables. Con todo ello, simplemente agradecer su atención.